A continuación, adición de micronutrientes en alimentos. Le damos la bienvenida a Julia Meyer de la firma Nutralia. Buenas tardes, mi nombre es Julia Mayer, yo soy directora técnica de la empresa Nutralia, soy licenciada en química y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre adición de micronutrientes en alimentos. Este abordaje lo voy a realizar siguiendo 4 etapas, que una de ellas es la planificación, la realización digamos, de ensayos, la verificación y finalmente la actuación o concreción, digamos, que culmina con el rótulo final. Bueno, la planificación empieza por, digamos, por analizar 3 grandes áreas o 3 grandes patas, digamos, que conforman el desarrollo de un alimento, que es la cantidad de nutrientes que vamos a agregar, el tipo de nutriente y la matriz del alimento. Estas 3 aristas son las que deben tenerse en cuenta y deben equilibrarse para lograr un alimento fortificado o aditivado de manera exitosa. Porque ya vamos a ver que no cualquier cantidad ni cualquier ingrediente puede ser agregado, ya que muchas veces se generan desequilibrios sobre aspectos sensoriales o distintos sabores también. Así que bueno, básicamente serían estos 3 que vamos a ir abordando, digamos, en el transcurso de la charla. Bueno, el primero de ellos, que tiene que ver con la cantidad de nutrientes, son valores de referencia tanto para vitaminas como para minerales y también otros ingredientes nutricionales, y están desarrollados para distintos grupos poblacionales. Tenemos uno que aborda las poblaciones inespecíficas, que serían los alimentos para consumo en general, que esos están comprendidos dentro del capítulo 5, y después poblaciones específicas, que por ejemplo para lactantes, niños de distintas edades, suplementos dietarios también, esos tienen valores de referencia legislados de manera separada. Bueno, acá podemos ver algunos valores de tabla de valores de ingesta. Como podemos ver, las cantidades pueden variar desde muy pequeñas, como en el caso de la vitamina B12, que está en el orden de los microgramos, hasta el calcio, que es uno de los que tiene mayor cantidad de valor de ingesta o valor de referencia. Y bueno, entonces ya vamos a ver que estos valores altos, digamos, hacen a limitar en cierta medida el agregado de este mineral. La comunicación del agregado de estos nutrientes se realiza básicamente a través de la leyenda fortificado. También puede ser como fuente o como alto contenido de estos ingredientes. En el caso de los alimentos fortificados, tenemos restricciones para lo que son vitaminas liposolubles y minerales, y solamente se puede agregar hasta un 50% de la ingesta. Para las hidrosolubles, este valor, digamos, asciende al 100%. Entonces, esto es algo ya que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en lo que hablábamos en el primer slide sobre la adición de micronutrientes, que ya vimos que acá tenemos una limitación. No podemos agregar, por ejemplo, el 100% de un mineral o de una vitamina liposoluble. Bueno, hay productos que no pueden fortificarse, esta es otra limitación. Acá coloco algunos como carnes, aguas minerales, conos sin gas, helados, alimentos azucarados. Bueno, alimentos azucarados o bebidas analcohólicas, a menos que contengan jugo en su composición. Otro tema que está legislado también es el tamaño de la porción. Entonces, acá vemos, yo pongo como por ejemplo algunos alimentos, a título de ejemplo, hay muchísimos más en el Código Alimentario. Y bueno, por ejemplo, para el arroz tenemos 50 gramos, para tostadas tenemos 30 gramos, para leche o bebidas son 200 mililitros o 200 gramos también la porción. O sea que esto también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un alimento con micronutrientes en su matriz. Bueno, otro tipo de alimentos, digamos, digo alimentos porque están comprendidos dentro del Código Alimentario, son los suplementos dietarios. En realidad los suplementos dietarios tienen otro formato, pueden ser cápsulas, pueden ser batidos, distintos, digamos, de lo que es un alimento de consumo habitual,
pero sí tienen la particularidad que siempre es ingestión por vía oral. Eso es lo que lo diferencia, digamos, de otras presentaciones comerciales que pueden llegar a ser medicamentos. Y que también hay valores de referencia, pero en este caso tenemos un valor de referencia y un valor máximo que podemos agregar. Entonces, para suplementos dietarios, no solamente tenemos un valor de ingesta, sino para, digamos, puntualmente este tipo de producto, podemos superar ese valor de ingesta, cosa que no se puede hacer en un alimento, hasta un determinado valor que es el que está marcado como UL, que es Upper Level, o sería el valor máximo que puede ser adicionado. También vemos que se incorporan, además de las vitaminas y los minerales, otras sustancias como aminoácidos, donde también figura la cafeína, donde también hay cantidades máximas detalladas. Otra diferencia que también tenemos con los alimentos. Para el caso de los suplementos dietarios siempre es necesario colocar leyendas de advertencia, tenemos leyendas generales, y después, bueno, en función de si están destinadas a algún segmento en particular o tienen agregado algún ingrediente en particular, son también leyendas que se agregan de manera extra. Por ejemplo, con el caso de la cafeína, y también si supera la ingesta de referencia debe ser mencionado con una leyenda aclaratoria. Bueno, dentro de los ingredientes que se agregan o de los micronutrientes más conocidos o más, digamos, agregados son las vitaminas. Las vitaminas son compuestos químicamente heterogéneos que no pueden ser sintetizados por el organismo, entonces sí o sí deben ser incorporados de una fuente externa. Esta fuente externa puede ser un alimento común, digamos, o un alimento fortificado o un suplemento dietario. Las vitaminas son muy sensibles a factores como la temperatura, la humedad, entonces hay cuestiones, digamos, a tener en cuenta durante su manipulación, de manera de evitar que se degraden. Las vitaminas se clasifican básicamente en dos grandes grupos, tenemos las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Bueno, como su nombre lo indica, hidrosolubles son las que están solubles en agua, las que son solubles en agua, perdón, y sobre las cuales no tenemos mecanismo de reserva en el organismo por la que deben ser ingeridas diariamente. Por el contrario, las vitaminas liposolubles sí se acumulan, por esto no se puede adicionar, como vimos para alimentos, más del 50% de su ingesta. Bueno, las vitaminas liposolubles, como en muchos casos son aceites o presentaciones oleosas, lo que dificulta la incorporación en un alimento, por ejemplo, como la leche o alimentos que tengan matrices de base acuosa, vendría a ser, sufren un proceso, o digamos una de las presentaciones comerciales para mejorar esto es la microencapsulación. Entonces, una forma o una presentación comercial de estas vitaminas es, digamos, con un formato de microcápsulas, lo que hace, digamos, que este producto pase de ser un aceite a un polvo, digamos, que puede ser incorporado con otras vitaminas y que facilite su adición. Esta microencapsulación se realiza con almidones modificados o gomas y otras sustancias también de naturaleza emulsionante, que hace que digamos, que se puedan dispersar correctamente en medios acuosos. Bueno, la vitamina A, igual que la vitamina E, tiene algunas particularidades que tienen que ver con que su concentración se expresa en unidades internacionales. Entonces, bueno, esto es algo que es interesante siempre conocer porque las presentaciones comerciales vienen, digamos, expresadas de esta forma, a través de unidades internacionales. La vitamina D también es otra vitamina que es liposoluble, y bueno, y hay dos formatos, digamos, uno que es de origen animal, que es la vitamina D3, y otra que es la vitamina D2, que es de origen fúngico, eso se genera a partir de un hongo, entonces es muy utilizada en alimentos digamos, de diseño para alimentación vegana. Bueno, otro gran grupo que tenemos son los minerales. Los minerales, si bien no tienen estos problemas digamos, de sensibilidad a la luz o al pH como si tenían las vitaminas, tienen otros problemas asociados que tienen que ver con la solubilización.
los minerales siempre están asociados a otras formas, digamos, a otros grupos químicos. Por ejemplo, acá vemos como ejemplo el sulfato ferroso, donde, bueno, a través de un cálculo, digamos, de pesos moleculares, podemos ver que de ese sulfato ferroso solamente el 33% es hierro. Entonces, esto es algo también a considerar cuando se formula un alimento, que tenemos que ponderar por el porcentaje de principio activo que tiene cada uno de los minerales. Bueno, estas son algunas de las presentaciones más comerciales más utilizadas. Las fuentes de hierro se clasifican, al igual que los otros minerales también, en fuentes solubles e insolubles. Para el caso del hierro, las fuentes solubles son mucho más reactivas, entonces son las que traen complicaciones muchas veces al ser agregadas en alimentos, porque tiene el hierro un marcado sabor metálico. Entonces las fuentes solubles se evidencia muchísimo más este sabor, digamos, y a la vez el hierro es un gran catalizador de procesos oxidativos, entonces también provoca cambios sensoriales en alimentos con alto contenido graso. Para evitar estos problemas se utilizan muchas veces hierros insolubles, como el pirofosfato férrico o el fumarato ferroso, que si bien son mucho más estables, muchas veces en matrices acuosas no puede utilizarse porque son insolubles. Esto también se relaciona con lo que vimos al principio, con las limitaciones en usar cualquier fuente de hierro. Entonces tenemos que ajustarlo a lo que es la matriz alimentaria. El calcio, que es también un ingrediente que suele ser como muy buscado en lo que es fortificación de alimentos, porque el consumidor lo reconoce ampliamente y lo relaciona mucho digamos, a cuestiones saludables, pero bueno, la fortificación con calcio no es nada simple, ya que en altas cantidades el carbonato de calcio, por ejemplo, que podría ser uno de los ingredientes utilizados en fortificación, da problemas o da presencia, digamos, sensorial, y se puede evidenciar como quizás el sabor a tiza o sabor áspero. Entonces, bueno, es o sea, es muy difícil, por ejemplo, formular un alimento con un 45% del valor de ingesta de calcio. Entonces, esta también es una limitación. Podemos obtener alimentos quizás con 20 o 25, depende del tipo de alimento, pero siempre el impacto es alto. Bueno, también hay fuentes solubles para fortificar bebidas, por ejemplo, pero también en altas cantidades se percibe su sabor. Hay otros ingredientes utilizados también en suplementos dietarios y nutrición infantil, como por ejemplo los ácidos omega 3, los fitoesteroles, coenzima Q10, carotenos, y dentro de los hidrosolubles tenemos, bueno, resveratrol, taurina, hay muchos que se utilizan en bebidas energizantes, como por ejemplo justamente la taurina, el inositol, la cafeína. Y bueno, y hay una tendencia ahora en lo que es alimentación y sobre todo en formulación de suplementos dietarios, que es la adición de compuestos que tienen también funciones o que se utilizan también en la cosmética, como es el caso de la coenzima Q10 o el ácido hialurónico. Entonces estos ingredientes están siendo actualmente utilizados en la formulación principalmente de batidos a base de colágeno, y bueno, y tienen, digamos, son muy buscados por parte del consumidor. Estos ingredientes son específicos de suplementos dietarios y no pueden ser agregados en alimentos porque el código no lo permite. Solamente pueden ser agregados en alimentos, bueno, vitaminas, minerales y algunos ingredientes específicos que son, por ejemplo, para formulación de alimentos infantiles, como también el inositol o la colina, o carnitina también. Bueno, en lo que es la matriz del alimento, ya fui adelantando algunas cuestiones, pero bueno, si son alimentos líquidos, tendríamos que usar, por ejemplo, minerales que sean solubles en medios acuosos, o también en el caso de las vitaminas liposolubles, aquellas presentaciones microencapsuladas. Por ejemplo, en alimentos con alto contenido de materia grasa, y lo que mencioné sobre el hierro y los problemas oxidativos, eso también es una limitación. En alimentos sólidos, bueno, se dan las modificaciones en la textura, por ejemplo, por agregar grandes cantidades de calcio,
Entonces, estos tópicos, digamos, son los que se tienen en cuenta básicamente para elegir una u otra forma comercial de las vitaminas o los minerales. También otra cosa a tener en cuenta en lo que es la matriz del alimento es el contenido nativo de nutrientes. Muchos alimentos ya tienen algunas de estas vitaminas, minerales naturalmente, como por ejemplo sucede con la leche entera ya tiene un contenido de vitamina A, entonces a la hora de diseñar un rótulo es necesario tener en cuenta este contenido para que finalmente no quede sobredimensionada su adición. Bueno, también es importante detallar el lugar de incorporación, o sea, en qué parte del proceso se van a agregar estas vitaminas, para el caso de que se agreguen digamos, estos ingredientes, porque también eso es algo otra cosa que hay que considerar es la sobredosis. La sobredosis por proceso térmico. Ya vimos que las vitaminas son sensibles a la temperatura, entonces según sea el proceso de adición, es digamos, la necesidad de considerar o no este factor. Esto es porque seguimos enmarcando todo dentro de lo que es la planificación. Entonces, si nosotros tenemos que ver qué cantidad o planificar qué cantidad de vitaminas vamos a agregar en un alimento, es necesario tener en cuenta, por ejemplo, si vamos a agregar la vitamina antes o después de la pasteurización o de un tratamiento térmico, o si solamente va a ser una mezcla de polvos donde no voy a tener un tratamiento térmico, entonces no voy a tener que considerar este factor. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo la vitamina A en cereales pierde mucho de su actividad y hay que casi duplicar la cantidad que se va respecto de lo que deseamos rotular, hay que casi duplicar el contenido, o la vitamina C, por ejemplo, también hay que agregar un 50% más aproximadamente. Entonces, bueno, según el alimento y el proceso térmico, es el porcentaje de sobredosis que tenemos que agregar. Bueno, otros aspectos a considerar cuando planificamos un alimento fortificado es el tipo de envase que proteja, digamos, contra básicamente la luz y la humedad en el caso de que sea un producto deshidratado. Pero bueno, en general los elaboradores de alimentos ya suelen tener en un alimento sin fortificar cuidados para preservar su propio alimento. Entonces, en general, no suele traer acarreado un cambio, digamos, en el tipo de envase porque ya es algo que tiene el alimento en sí mismo, digamos, para ser preservado. Pero bueno, eventualmente es algo a tener en cuenta. Y otro tema también es siempre hacer ensayos a escala laboratorio, que quizás parezca una obviedad, pero bueno, en estas instancias, digamos, aparecen situaciones de análisis inicial de cambio de sabor o de color que puede provocar el agregado de mezclas de vitaminas o minerales. Bueno, en lo que es la ejecución del proceso, ya cuando pasamos a lo que es digamos, el desarrollo a escala industrial, lo que tenemos que buscar en mayor medida es la homogeneidad, o sea, distribuir esas vitaminas y minerales en la totalidad del alimento y poder garantizar esto. Entonces siempre hay que elegir un lugar donde podamos efectivamente garantizar que se distribuye correctamente en toda la matriz, porque las cantidades que se adicionan son muy, muy bajas comparativamente, suelen ser del 0,1%, puede ser más o menos, pero son cantidades muy bajas, entonces es necesario poder asegurar esto. Otra cuestión a tener en cuenta es estandarizar estas condiciones de mezcla, o sea, una vez que decidimos el lugar donde se iría a agregar los micronutrientes, tenemos que tomar tiempos y formas de aplicación para poder reproducir esto en cada producción. Bueno, y la escala industrial es una segunda instancia de medición del impacto del agregado y también es otra instancia de reformulación. Aquí se dan procesos como muchas veces homogeneizado u otras condiciones de mezclado que muchas veces impactan en el sabor o generan precipitaciones. Por ejemplo, muchas veces sucede que en escala laboratorio no aparece un precipitado y sí aparece después en la escala industrial.
Entonces también esto es importante hacerlo. Bueno, y acá, como ejemplo, digamos, en cereales, plantear esto de que, bueno, de la elección del lugar de incorporación de micronutrientes, que acá, por ejemplo, tendríamos dos instancias o dos lugares. Uno de ellos podría ser previo a la extrusión, donde se hace una pasta, una masa con lo que es la harina de los cereales y, bueno, una pequeña cantidad de agua, y aquí podría ser un punto de adición de vitaminas. Bueno, después sucedería el proceso de extrusión, en algunos casos el azucarado y después el envasado. Entonces, si lo hacemos previo a la extrusión, es necesario considerar pérdidas térmicas, como vimos, por ejemplo, para la vitamina A, que tenemos que agregar casi el doble porque se pierde en un 100%. Entonces, bueno, este sería un aspecto a considerar. El otro, por ejemplo, si agregamos en el proceso del azucarado, en este caso las pérdidas son mucho menores, pero bueno, es mucho más difícil estandarizar el proceso del azucarado, entonces los resultados, o si queremos después cuantificar el contenido de vitaminas en el producto final, es mucho más dispar y menos homogéneo si lo agregamos aquí. Entonces, la relación costo-beneficio muchas veces de agregar en el azucarado, o sea, si bien reducimos el costo de la fortificación porque agregamos menos cantidad, lo vemos reflejado digamos, en dolores de cabeza porque no tenemos resultados homogéneos. Entonces, bueno, esto es algo que hay que poner en la balanza y analizarlo. Bueno, con la leche sucede también algo similar. Puede ser que se haga previo al tratamiento térmico. En este caso siempre se sugiere una predisolución de la mezcla en leche o en agua también, y una dosificación sobre el silo. Acá tenemos un tratamiento térmico, entonces es necesario considerar una sobredosis. La otra opción es, por ejemplo, dosificar en línea. La dosificación en línea, bueno, primero que no puede hacerse para mezclas complejas de vitaminas y minerales porque son muchas cantidades de nutrientes que hay que incorporar, pero sí, por ejemplo, algunas plantas todavía hacen de dosificar en línea la vitamina C. Entonces se evitan la sobredosis por tratamiento térmico. Pero bueno, en este caso también mantener un flujo constante de vitamina C tampoco es una tarea fácil porque digamos, tienen que estar muy, muy ajustados, digamos, la dosificación en línea. Bueno, una vez que ya estructuramos o estandarizamos nuestro proceso, es necesario verificarlo, y la verificación siempre, digamos, cuando recién iniciamos un proceso de fortificación, es necesario, como ya comenté, verificar la homogeneidad en el mezclado. Entonces esta verificación se hace por lo general con un mineral que sea soluble. De esta manera podemos ver si realmente la distribución fue homogénea. Para las vitaminas, si queremos evaluar las pérdidas térmicas, también conviene utilizar, para no analizar todas las vitaminas que muchas veces tienen un costo muy alto, se utilizan vitaminas trazadoras. O sea, se eligen aquellas vitaminas que son más sensibles a los tratamientos térmicos, se cuantifican estas y se infiere que si estas vitaminas están en la cantidad esperada, el resto también lo va a estar. Bueno, entonces son básicamente digamos, estas dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Y bueno, y siempre es, para verificar homogeneidad, justamente tener al menos 2 o 3 puntos del proceso, para poder garantizar que la distribución fue correcta, y porque si tomamos un solo punto no podemos decir, o sea, puede ser que ese punto dé bien y el resto digamos, del volumen no, entonces siempre es tener estas cantidades mínimas para poder promediar y estandarizar un proceso. Después sí, cuando ya tenemos estandarizado, solamente con tomar un punto ya es necesario, pero la verificación inicial no sería lo sugerido. Bueno, después tener en cuenta que desde el punto de vista legal tenemos una tolerancia de más o menos un 20% respecto del valor, digamos, el valor objetivo. Esto está dado más que nada porque la metodología analítica tiene un rango de error bastante amplio,
Entonces, bueno, estas fluctuaciones, digamos, son tenidas en cuenta y puede oscilar entre más o menos este 20%. Bueno, en general, la metodología analítica para vitaminas, bueno, suelen ser técnicas bastante costosas. Se utiliza mayormente cromatografía. Para el caso de la vitamina C hay medidas volumétricas que son muy exactas, y hay laboratorios que la tienen estandarizada y bueno, son muy reproducibles, así que para ese caso puntual es la sugerencia, digamos, o digamos, es interesante poder utilizar ese método, pero para el resto digamos, de las vitaminas lo sugerido es cromatografía. Después para minerales, bueno, que solamente se pueden hacer por absorción atómica. Hay algunas técnicas de titulación, pero tienen un error analítico bastante amplio y mayormente en alimentos donde las cantidades son bajas, así que no sería la sugerida. Bueno, una vez que ya tenemos todo ajustado, digamos, a lo que es las etapas del proceso, ya pasamos a lo que es el rótulo, y en el rótulo ya podemos definir, bueno, digamos, la forma, digamos, de generar el rótulo del alimento, es la denominación del alimento sin fortificar, y se agregan los nutrientes que adicionamos. En este caso, bueno, yo puse como ejemplo la vitamina A y D, pero podrían ser si agregamos vitamina B12 o si agregamos calcio, esos ingredientes. Y también la otra forma que vimos que se puede comunicar es como fuente de o alto contenido de, que en este caso sería el 15% de la ingesta, si lo ponemos como fuente de, y como alto contenido de es el 30% del valor diario. Entonces, bueno, estas serían como las opciones. Y bueno, también tener en cuenta que en este momento los alimentos con octógono no pueden publicitar, digamos, el contenido de micronutrientes. O sea, sí queda como denominación de venta, pero no pueden ser incorporados ni en la información nutricional complementaria, que sería la tabla, digamos, de información nutricional, ni tampoco comunicado a través de otros nombres de fantasía que muchas veces se utilizan o se promocionan con la palabra grande, fortificado y las vitaminas. En este caso, cuando tienen octógonos, solamente pueden, bueno, lógicamente sí aparecen en el listado de ingredientes, en el rótulo, pero es en el único lugar, digamos, donde pueden aparecer. Bueno, esta es la presentación, espero que les haya gustado. Bueno, aguardo después para responder las preguntas que hagan por el chat. Y bueno, cualquier duda nos estaremos viendo en un ratito, así que bueno, muchísimas gracias por su atención.